Mi esposa infiel dijo, no es asunto tuyo a dónde voy. A las 3 de la mañana, recibí una llamada de pánico. Venganza controló el movimiento, y tu final siempre fue parte de mi ruta. Se suponía que los papeles del divorcio llegarían el próximo martes. En lugar de eso, me encontré mirando fijamente un sobre rosa chillón en mi 38º cumpleaños, rodeado de las 3 personas en las que creía poder confiar más en este mundo. Feliz cumpleaños, David, dijo mi suegra, Viven, con la voz chorreando una dulzura falsa mientras me entregaba el sobre. Sus dedos, perfectamente cuidados y adornados con anillos que valían más que los coches de la mayoría de la gente, temblaban ligeramente. Esto es de parte de todos nosotros. Miré alrededor del lujoso restaurante, Romanos, donde Elena y yo tuvimos nuestra primera cita hace 8 años. La ironía no se me escapó. Mi esposa estaba sentada frente a mí, con su teléfono perfectamente posicionado para grabar mi reacción. Su hermano Tom sonreía con suficiencia a su lado, ajustándose su caro reloj como si estuviera cronometrando algo. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque ya lo sabía. El peso del sobre, la forma en que Elena no podía mirarme a los ojos, la energía nerviosa que irradiaba Tom. Todo encajó. Solo ábrelo, cariño, dijo Elena, con la voz apenas por encima de un susurro. El apodo cariñoso sonaba extraño saliendo de sus labios. ¿Cuándo fue la última vez que me había llamado así? ¿Hace 6 meses? ¿1 año? Rasgué el sobre con deliberada lentitud, mis manos firmes a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. Dentro había papeles de divorcio ya rellenados, con notas adhesivas que marcaban dónde debía firmar. Alguien incluso había resaltado en amarillo las secciones sobre la división de bienes. El restaurante bullía a nuestro alrededor. Parejas riendo, familias celebrando, camareros corriendo entre las mesas con platos humeantes. Ninguno de ellos sabía que estaba presenciando una ejecución. Bueno, Tom se inclinó hacia adelante, incapaz de contener su emoción. ¿Qué te parece? Dejé los papeles sobre la mesa con cuidado, metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué el bolígrafo Montblanc que Elena me había regalado en nuestro primer aniversario. El que, según ella, representaba nuestro futuro juntos. Suave, elegante y hecho para durar. Gracias, dije, con la voz tranquila mientras firmaba cada página con una eficiencia practicada. Esto es exactamente lo que necesitaba. La confusión en sus rostros no tenía precio. El teléfono de Elena casi se le escurrió de las manos. La boca de Viven se abría y cerraba como un pez boqueando. La sonrisa de Tom vaciló. Me levanté, dejé $300 sobre la mesa, suficiente para cubrir la comida que habían pedido para celebrar mi humillación, y volví a meter los papeles firmados en el sobre rosa. Feliz cumpleaños para mí, dije, deslizando el sobre hacia Elena. Disfrutad de vuestra celebración. Salí de Romanos con la cabeza bien alta, dejando atrás 3 rostros atónitos y 8 años de matrimonio. El aparcacoches me trajo mi camioneta y le di una propina de $50, porque ¿por qué no? Era mi cumpleaños, después de todo. Mientras me alejaba, los vi a través de la ventana del restaurante. Elena agitaba las manos frenéticamente. Viven se agarraba el pecho de forma dramática, y Tom estaba al teléfono, probablemente llamando a alguien para averiguar qué acababa de pasar. Si tan solo supieran lo que yo había hecho antes de que llegara el postre. El descubrimiento ocurrió por accidente, como la mayoría de los momentos que cambian la vida. Había llegado a casa temprano de la empresa de logística que había construido de la nada durante la última década, con la esperanza de sorprender a Elena con una reserva para cenar durante el fin de semana de mi cumpleaños. En cambio, me llevé la sorpresa de mi vida. Oí voces que venían del salón. La risa de Elena y la voz de otra mujer que reconocí como la de Vivian. Estaba a punto de anunciarme cuando oí mi nombre. David es un idiota, decía Elena. No tiene ni idea de lo que se le viene encima. Me quedé helado en el pasillo, con las llaves todavía en la mano. La mitad de sus bienes, Elena, respondió Viven, con la voz llena de satisfacción. El negocio, la casa, las cuentas de inversión, todo. Y Richard te promete París una vez que todo esto termine. Richard, el jefe de Elena en la empresa de marketing donde había estado trabajando durante 3 años. El mismo Richard que la había estado llamando a horas extrañas.
El mismo Richard, cuyo nombre no dejaba de aparecer en las notificaciones de sus mensajes. No puedo esperar a ver su cara cuando le entreguemos los papeles, continuó Elena. Tom va a filmarlo todo. Lo tendremos para el proceso de divorcio. Para mostrar cómo reaccionó. Hacerle parecer inestable. Brillante, arrulló Vivian. Ese chico nunca te mereció, de todos modos. Basura de clase obrera con delirios de grandeza. Richard puede darte la vida que realmente mereces. Salí de la casa en silencio, con la mente a toda velocidad. Basura de clase obrera. 8 años de matrimonio. Y eso era lo que yo era para ellos. Pensé en todas las cenas familiares en las que Viven me había sonreído. Todas las veces que Tom me había pedido consejo sobre negocios. Todas las noches que Elena se había dormido en mis brazos. Todo había sido una mentira. Conduje hasta el Murphy's Bar, un antro en el lado sur donde mi viejo amigo del ejército, Malik, había estado sirviendo copas durante los últimos 5 años. El lugar olía a cigarrillos y sueños rotos, lo que encajaba perfectamente con mi estado de ánimo. Parece que alguien ha atropellado a tu perro, dijo Malik, deslizando un whisky por la barra de madera llena de cicatrices. ¿Qué te pasa? Se lo conté todo, la conversación que había escuchado, los meses de Elena trabajando hasta tarde, la forma en que había estado distante y fría. Malik escuchó sin interrupción, asintiendo de vez en cuando rellenando mi vaso. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó cuando terminé. Todavía no lo sé, admití. Pero quieren tenderme una emboscada en mi cumpleaños. Quieren filmar mi humillación. Bien, démosles un espectáculo que nunca olvidarán. Malik sonrió, la misma expresión que había puesto antes de que asaltáramos los complejos insurgentes en Oriente Medio. Te escucho. Primero, necesito saberlo todo. ¿Quién es este tal Richard? ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Qué están planeando exactamente? Conozco a un tipo, dijo Malik. Un investigador privado, me debe un favor. Dame 24 horas. A la mañana siguiente, Malik llamó con información que me puso la piel de gallina y cristalizó mi determinación. Richard Morrison, 45 años, casado con 2 hijos, socio principal de Morrison & Associates Marketing. Llevaba 8 meses teniendo una aventura con Elena. Habían estado en hoteles, escapadas de fin de semana, e incluso habían reservado un viaje a París para la semana después de mi cumpleaños, con reservas incluidas en un exclusivo resort solo para adultos. Pero el verdadero golpe de efecto, Richard ya estaba casado con una abogada de divorcios de alto nivel llamada Catherine Morrison. La misma Catherine Morrison que había sido noticia el año pasado por dejar en la ruina a un CEO tecnológico infiel en lo que los periódicos llamaron el divorcio de la década. Hay más, dijo Malik. Tu suegra les ha estado pasando información sobre tu negocio. Extractos bancarios, cuentas de inversión, escrituras de propiedad. Ha estado fotografiando todo cuando os visita. ¿Cómo es posible? Resulta que Tom trabaja para una agencia de investigación privada. No una muy buena, pero saben cómo desenterrar información financiera. Llevan meses construyendo un caso en tu contra. Sentí que algo frío y duro se asentaba en mi pecho. No solo habían planeado divorciarse de mí, habían planeado destruirme. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Malik. Quiero desaparecer, dije. Legal, financiera y completamente. Y luego quiero ver su mundo arder. Pasé las siguientes 36 horas reestructurando toda mi vida. La belleza de ser dueño de una empresa de logística es que entiendes cómo mover las cosas de forma rápida y eficiente, incluidos los activos. Mi abogada, Janet Pierce, se había encargado de la constitución de mi empresa 5 años atrás. Era astuta, discreta y no sentía ningún aprecio por los cónyuges infieles después de su propio divorcio complicado. ¿Quieres hacer qué?, preguntó, levantando una ceja mientras yo estaba sentado en su oficina a las 7 de la mañana. Transferir la participación mayoritaria de la empresa a un fideicomiso con mi sobrina como beneficiaria principal, dije. Tiene 25 años, un MBA, y ha estado trabajando en el negocio durante 2 años. Elena nunca la ha conocido. Ni siquiera sabe que existe. Eso es realmente brillante, admitió Janet. ¿Y tus otros activos? Las cuentas de inversión se mueven a paraísos fiscales, legalmente.
La casa también va al fideicomiso. Quiero valer exactamente lo que tenía cuando Elena y yo nos casamos. Unos $50.000 y una camioneta de 10 años. Esto te va a costar menos que un divorcio, sonrió Janet. Me gusta cómo piensas. Dame 24 horas. Mientras Janet hacía su magia, yo hice otros preparativos. Instalé cámaras de seguridad por toda la casa, ocultas, que Elena nunca notaría. Copié cada archivo de su portátil, cada mensaje de texto de su teléfono, cada correo electrónico de sus cuentas. La mujer que me había llamado basura de clase obrera había cometido el clásico error de la clase alta de asumir que yo era demasiado estúpido para entender la tecnología. También hice una visita a la oficina de Richard Morrison. Morrison & Associates ocupaba las 3 últimas plantas de una torre de cristal en el centro. La oficina de Richard en la esquina tenía vistas al río y probablemente costó más amueblarla de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Me vestí para la ocasión, pantalones caqui, polo, botas de trabajo, el uniforme de alguien que viene a arreglar algo. Vengo por el aire acondicionado, le dije a su secretaria, mostrándole una orden de trabajo falsa que Malik había impreso. El jefe dice que ha habido quejas sobre la temperatura en la oficina del señor Morrison. Me dejó pasar sin una segunda mirada. Richard estaba en una llamada de conferencia, de espaldas a la puerta, gesticulando hacia la vista exterior. Era exactamente lo que esperaba. Fofo, traje caro, el tipo de hombre que nunca había trabajado con sus manos en su vida. Fingí revisar las rejillas de ventilación mientras escuchaba su conversación. Hablaba de la presentación de un cliente, con la voz llena de esa confianza que proviene de no tener que preocuparse nunca por las consecuencias reales. Cuando terminó la llamada y se dio la vuelta, yo estaba de pie junto a su escritorio. ¿Quién eres?, preguntó, sobresaltado. David Chen, dije, viendo cómo su rostro se ponía blanco. El marido de Elena. Abrió la boca para llamar a seguridad, pero levanté la mano. Tranquilo, Richard. No he venido a causar problemas. Solo quería conocer al hombre que se ha estado acostando con mi esposa. No sé de qué estás hablando, tartamudeó. Claro que no. Cogí una foto enmarcada de su escritorio. Él con su esposa e hijos en algún resort tropical. Bonita familia. ¿Sabe Catherine lo de vuestros planes en París? El color se desvaneció por completo de su rostro. Esto es lo que va a pasar, continué, con voz conversacional. Vas a continuar tu aventura con Elena. Vais a hacer ese viaje a París. Vas a hacer exactamente lo que planeas hacer. Pero entiende esto, lo sé todo. Cada hotel, cada mentira, cada mensaje de texto. Y cuando llegue el momento, voy a usarlo todo. ¿Me estás amenazando? Te estoy educando, dije. Verás, crees que estás jugando al ajedrez, pero ni siquiera sabes a qué juego estoy jugando yo. Disfruta de París, Richard. He oído que está precioso en esta época del año. Le dejé allí de pie, probablemente preguntándose si debía llamar a la policía, a Elena o a su abogado. No importaba. La semilla estaba plantada, y la duda es algo muy poderoso. Esa noche, llegué a casa y encontré a Elena cocinando la cena, algo que no había hecho en meses. Estaba tarareando, de hecho, tarareando mientras se movía por la cocina. Estás de buen humor, observé. Simplemente feliz, dijo, besándome la mejilla. El trabajo ha ido muy bien últimamente. Me lo imagino, pensé. Por cierto, continuó, pensé que podríamos ir a Romanos por tu cumpleaños. Ya sabes, donde tuvimos nuestra primera cita. Sería bonito tener a la familia allí. Mamá y Tom quieren celebrarlo con nosotros. Suena perfecto, dije. No puedo esperar. La mañana después de mi cena de cumpleaños, me desperté con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. Elena ya se había ido, probablemente a casa de Richard, intentando averiguar qué había salido mal en su plan perfecto. Los mensajes eran una mezcla de pánico, ira y confusión. Elena, tenemos que hablar ahora. Tom, ¿qué diablos fue eso? Llámame. Vivian, David, esto es inaceptable. No puedes simplemente firmar unos papeles y marcharte. Elena de nuevo, estás siendo infantil.
Podemos arreglar esto. Y luego, sobre las 3 de la mañana, sé que estás recibiendo estos mensajes. Deja de ignorarme. Los borré todos y me fui a trabajar. Mi empresa de logística, Chen Distribution, operaba desde un complejo de almacenes en la zona industrial de la ciudad. 47 empleados, contratos con grandes minoristas de todo el Medio Oeste y una reputación de llevar las cosas a donde debían llegar, a tiempo e intactas. Mi asistente, María, pareció sorprendida cuando entré a las 7:30. Llegas temprano para ser el día después de tu cumpleaños, dijo. ¿Qué tal la cena de anoche? Esclarecedora, respondí. Ya ha llegado mi sobrina. ¿Jessica? Sí, está en la oficina revisando los informes trimestrales. Jessica Chen era la hija de mi hermano, aunque la mayoría de la gente asumía que era solo una empleada más. Tenía la mente analítica de su padre y la eficiencia despiadada de su madre. La había estado preparando para hacerse cargo del negocio durante 2 años, aunque nunca le había dicho por qué. Tío David, dijo cuando llamé a la puerta de su oficina. Feliz cumpleaños. ¿Qué tal la cena familiar? Memorable, dije, cerrando la puerta detrás de mí. Tenemos que hablar. Le expliqué todo, el divorcio, la transferencia de activos, su nuevo papel como propietaria mayoritaria de la empresa. Jessica escuchó sin interrupción, su expresión cada vez más seria con cada detalle. ¿Así que Elena nunca supo de mí?, preguntó finalmente. Mantuve a mi familia separada de la suya, admití. Tu tía siempre pensó que mi lado de la familia estaba por debajo de sus estándares. Y ahora soy dueña del 60% de una empresa de logística multimillonaria. Ahora eres dueña del 60% de una empresa de logística multimillonaria, confirmé. ¿Crees que puedes manejarlo? Jessica sonrió. La misma expresión depredadora que había visto en su rostro cuando negoció nuestro último gran contrato. ¿Qué necesitas que haga? Por ahora, nada. Dirige el negocio como lo has estado haciendo. Pero si Elena o alguien de su familia aparece por aquí, no me conoces más que como un empleado. ¿Y qué pasa cuando descubran las transferencias de activos? Ahí es cuando las cosas se ponen interesantes. Alrededor del mediodía, Elena apareció en el almacén. Observé a través de las cámaras de seguridad cómo marchaba por el muelle de carga con sus tacones de diseño y su traje de negocios, completamente fuera de lugar entre las carretillas elevadoras y los contenedores de envío. Necesito hablar con David Chen, le dijo a María, con la voz afilada de autoridad. Está en una reunión, respondió María con calma. ¿Puedo tomar un mensaje? Soy su esposa. Tráelo ahora. Veré si está disponible. María me llamó a la oficina y le dije que enviara a Elena. Quería que esta conversación ocurriera donde yo tenía el control total. Elena irrumpió en mi oficina como un huracán, con el rostro enrojecido por la ira. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?, exigió. Trabajando, dije, sin levantar la vista de mi ordenador. Ya sabes, eso que hago para pagar tu estilo de vida. No juegues conmigo, David. Firmaste esos papeles, pero no puedes simplemente desaparecer. Tenemos bienes que dividir, acuerdos que hacer. ¿Qué bienes?, pregunté inocentemente. La casa, el negocio, tus cuentas de inversión. ¿Qué pasa con ellos? Elena me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Tienen que dividirse según el acuerdo de divorcio. Leí los papeles, dije. Te llevas la mitad de todo lo que poseía cuando nos casamos. Felicidades. Ahora tienes derecho a $25.000 y a la mitad de una camioneta de 10 años. Eso no es. Se detuvo, su rostro palideciendo. ¿Qué hiciste? Me adapté, dije. Verás, cuando alguien pasa 8 meses planeando destruir tu vida, tienes 2 opciones. Puedes ser una víctima o puedes ser más listo que ellos. Las manos de Elena temblaban ahora. La casa pertenece a un fideicomiso familiar. ¿Tu negocio? Ahora solo soy un empleado. ¿Las cuentas de inversión? ¿Qué cuentas de inversión? Se hundió en la silla frente a mi escritorio, la realidad de la situación finalmente golpeándola. No puedes hacer esto, susurró. Ya lo hice, dije. Pero no te preocupes, tú y Richard lo pasaréis de maravilla en París.
He oído que el tiempo es perfecto en esta época del año. La mención del nombre de Richard la golpeó como un golpe físico. ¿Cómo supiste de vuestro romance? Elena, lo sé desde hace meses. Las noches hasta tarde, las llamadas secretas, la forma en que empezaste a preocuparte de nuevo por tu apariencia. ¿De verdad pensabas que era tan estúpido? Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero no sentí nada. Ni simpatía, ni arrepentimiento, ni amor. Solo una fría satisfacción. Podemos arreglar esto, dijo desesperadamente. Terminaré con Richard. Podemos ir a terapia, arreglar las cosas. No, dije simplemente. No podemos. Tomaste tu decisión hace 8 meses. Simplemente no esperabas que yo tomara la mía. David, por favor. Los papeles están firmados. Elena, has conseguido exactamente lo que pediste. Ahora, fuera de mi oficina. Se fue sollozando, su emboscada cuidadosamente planeada habiendo fracasado espectacularmente. A través de las cámaras de seguridad, la vi sentarse en su coche durante 20 minutos, probablemente llamando a Richard, probablemente llamando a su madre, probablemente tratando de averiguar cómo todo había salido tan mal. Pero yo no había terminado. Ni de lejos. Durante la semana siguiente, observé cómo el mundo de Elena comenzaba a derrumbarse con el mismo interés desapegado que una vez había reservado para el seguimiento de envíos por todo el país. La primera grieta apareció cuando intentó acceder a nuestra cuenta de ahorros conjunta y descubrió que había sido cerrada. Luego descubrió que la casa ya no estaba a nuestro nombre. Luego, sus tarjetas de crédito, las vinculadas a mis cuentas, fueron rechazadas en su boutique favorita. Malik me mantuvo al día de sus movimientos a través de su red de camareros, servidores y otros trabajadores del sector servicios que formaban la red de inteligencia invisible de cualquier ciudad. Ha estado en la oficina de Morrison todos los días de esta semana, informó mientras tomábamos algo en Murphy's. Mi contacto en la cafetería de enfrente dice que tiene un aspecto horrible. Richard no le coge las llamadas. Hombre listo, dije. Sabe que su esposa podría destruirlo en un divorcio. Hablando de eso, Catherine Morrison ha estado haciendo preguntas sobre los planes de viaje de su marido. Sonreí. Ah, sí. Se dice que contrató a un investigador privado el mes pasado. Aparentemente, Richard no es tan cuidadoso como cree. La segunda grieta llegó cuando Tom apareció en el almacén exigiendo hablar conmigo. A diferencia del enfoque emocional de Elena, Tom intentó la intimidación. «Crees que eres muy listo», dijo, paseándose por mi oficina como un animal enjaulado. «Pero sabemos lo que hiciste. Mover activos, ocultar dinero. Eso es fraude». «¿Lo es?», pregunté. «Porque mi abogada dice que es una planificación financiera inteligente». «Ya veremos lo que dice un juez». «Por supuesto, llévame a los tribunales», dije. Estoy seguro de que a un juez le interesará mucho oír cómo tú y tu familia conspirasteis para tenderme una emboscada con papeles de divorcio en mi cumpleaños. Cómo planeasteis filmar mi reacción para usarla en un proceso legal. Cómo tu madre cometió robo de identidad para acceder a mi información financiera. El rostro de Tom se puso blanco. Nosotros nunca. Tengo grabaciones, Tom. Vídeo, audio, documentación de todo. ¿Quieres jugar en los tribunales? Juguemos. Se fue sin decir una palabra más. La tercera grieta fue la más grande. Catherine Morrison solicitó el divorcio de Richard, citando adulterio y exigiendo una orden judicial de emergencia para congelar todos sus activos. El diario de negocios local publicó la historia en su portada, con fotos de Richard y Elena saliendo de un hotel del centro. Elena me llamó esa noche, histérica. Me han despedido, sollozaba al teléfono. La empresa me ha despedido. Dicen que soy un riesgo. Siento oír eso, dije, aunque no lo sentía en absoluto. Richard no me devuelve las llamadas. Su esposa amenaza con demandarme por enajenación de afecto. David, necesito ayuda. Necesitas un abogado, dije. Uno bueno. Son caros, sin embargo. No tengo dinero para un abogado. Te lo llevaste todo. Me llevé lo que era mío, corregí. ¿Querías el divorcio, Elena? Así es el divorcio.
Cometí un error, susurró. Lo sé ahora. No podemos. Le colgué. Pero la familia de Elena no estaba dispuesta a rendirse. Viven había pasado 60 años consiguiendo lo que quería a través de la manipulación, la culpa y la presión social. No iba a dejar que la fuente de ingresos de su hija desapareciera sin luchar. Apareció en mi apartamento, el modesto piso de 2 habitaciones que había alquilado después de mudarme de la casa, vestida con sus mejores joyas y comportándose como la realeza de visita. David, dijo cuando abrí la puerta. Tenemos que hablar. No, no tenemos, respondí, empezando a cerrar la puerta. Metió el pie en el hueco. Su rostro se contorsionó con una desesperación disfrazada de indignación. No puedes tratar a mi hija así. Elena cometió un error, pero es familia. La familia perdona. ¿Era yo familia cuando me llamaste, basura de clase obrera?, pregunté. ¿Era yo familia cuando ayudaste a planear mi humillación? Yo nunca dije. Tengo grabaciones, Vivian. Cada palabra. Dio un paso atrás, su compostura resquebrajándose. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Quiero que me dejéis en paz, dije. Todos vosotros. Elena quería el divorcio. Lo consiguió. Queríais que saliera de vuestra familia. Estoy fuera. Felicidades. Habéis ganado. Pero Elena necesita. Elena necesita aprender que las acciones tienen consecuencias, dije. Algo que deberías haberle enseñado hace 36 años. Le cerré la puerta en la cara y la escuché golpear durante 5 minutos antes de rendirse. 2 semanas después de mi cena de cumpleaños, recibí una llamada de Malik. Tienes que venir aquí, dijo. Ahora. Lo encontré en Murphy's con un ojo morado y el labio partido, limpiando vasos detrás de la barra como si nada hubiera pasado. ¿Qué diablos te ha pasado?, pregunté. Tu cuñado y 2 de sus amigos decidieron hacerme una visita, dijo Malik. Querían información sobre ti. ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? ¿Cuáles son tus planes? La rabia me inundó, caliente e inmediata. ¿Estás bien? He tenido cosas peores, dijo. Pero cometieron un error. ¿Qué tipo de error? Malik sonrió, haciendo una mueca de dolor al estirar el labio partido. No sabían lo de las cámaras de seguridad, ni que todavía tengo amigos de nuestros días en el ejército, ni que la agresión es un delito grave. ¿Llamaste a la policía? Llamé a alguien mejor, dijo. ¿Recuerdas a Martínez de nuestra unidad? Ahora es detective. Tom y sus amigos van a tener una conversación muy interesante con él mañana por la mañana. Pero eso no era suficiente para mí. Tom había cruzado una línea al involucrar a Malik. Y yo había terminado de jugar a la defensiva. Pasé el día siguiente localizando a los amigos de Tom, los 2 hombres que le habían ayudado a atacar a mi mejor amigo. No fue difícil. Tom no era lo suficientemente listo como para contratar a profesionales. Eran solo matones que conocía de algún bar en el que había estado bebiendo. Los encontré esa noche en una sala de billar en el lado norte, celebrando su fácil paga con cerveza barata y whisky aún más barato. ¿Lo pasasteis bien anoche?, pregunté, deslizándome en un taburete de la barra junto a ellos. El más grande, un tipo con tatuajes de la cárcel y dientes faltantes, me miró de arriba abajo. ¿Te conozco?, preguntó. Soy el tipo al que le pegasteis a un amigo, dije con calma. Ambos hombres se tensaron, listos para una pelea. Lo que no esperaban era el sobre que coloqué en la barra entre ellos. ¿Qué es eso?, preguntó el más pequeño. Fotos, dije. De las cámaras de seguridad del Murphy's Bar. Planos claros de vuestras caras, el ataque, todo. También hay una copia de la denuncia policial que mi amigo presentó esta mañana. Intercambiaron miradas, de repente menos seguros. Esto es lo que va a pasar, continué. Vais a llamar a Tom y le vais a decir que el trato se cancela. Vais a desaparecer de esta situación por completo. Y si alguna vez os vuelvo a ver cerca de mi amigo, estas fotos irán a todos los departamentos de policía de la ciudad junto con vuestros nombres y direcciones. No puedes probar nada, dijo el grande, pero su voz carecía de convicción. Ah, no.
Saqué mi teléfono y les mostré un vídeo nítido de ellos entrando en Murphy's, siguiendo a Tom adentro, y saliendo 10 minutos después mientras Tom contaba dinero. La tecnología es increíble en estos días. Se fueron sin terminar sus bebidas. Pero el propio Tom era un problema diferente. Era familia, lo que significaba que Elena y Viven lo protegerían sin importar lo que hiciera. También era lo suficientemente estúpido como para escalar las cosas si no lo manejaba adecuadamente. No tuve que esperar mucho para tener la oportunidad. Tom apareció en mi edificio de apartamentos 2 noches después, borracho y beligerante, gritando en el aparcamiento sobre lo que me iba a hacer. Le dejé despotricar durante 5 minutos, dándole cuerda suficiente para que se ahorcara solo mientras yo grababa todo desde mi balcón. Luego bajé. ¿Has terminado?, pregunté. Tom se giró, tambaleándose ligeramente. ¿Crees que eres muy listo?, arrastró las palabras. Pero sé cosas sobre ti. Sé dónde trabajas, dónde vives. Sé cómo hacerte daño. ¿Cómo le hiciste daño a Malik? Eso fue solo una advertencia, dijo Tom. La próxima vez. Me lanzó un puñetazo, un golpe salvaje de borracho que vi venir a 1 milla de distancia. Lo esquivé fácilmente, dejando que su impulso lo llevara más allá de mí. Tropezó, se apoyó en un coche y se giró con el homicidio en los ojos. ¿Quieres hacer esto aquí?, pregunté. ¿Delante de todas estas cámaras, con todos estos testigos? Tom miró a su alrededor, de repente consciente de que varios vecinos habían salido a ver el espectáculo. Su bravuconería se desinfló ligeramente. Esto no ha terminado, dijo. Sí, ha terminado, respondí. Porque si alguna vez vuelves a amenazarme a mí o a mis amigos, haré que te arresten por agresión, acoso y cualquier otra cosa que se me ocurra. Y luego te demandaré por todo lo que vales, que, hay que admitir, no es mucho. Tom se fue, pero sabía que volvería. Los hombres como él siempre vuelven. Tenía razón. 3 días después, Tom apareció en mi lugar de trabajo con Elena y Viven a cuestas. Claramente habían planeado esto como su asalto final, un ataque coordinado diseñado para acorralarme y obligarme a negociar. Pasaron el muelle de carga porque les dejé. Quería que esta confrontación ocurriera en mi territorio, con mi gente mirando, grabada por mis cámaras. David, gritó Elena mientras se acercaban a mi oficina. Tenemos que hablar. Salí a recibirlos en el almacén propiamente dicho, rodeado de mis empleados, con Jessica observando desde la oficina de arriba. ¿Qué puedo hacer por vosotros?, pregunté cortésmente. Puedes detener este comportamiento infantil, espetó Vivian. Elena es tu esposa. Tienes responsabilidades. Elena es mi ex esposa, corregí. Desde hace 2 semanas. Y mi única responsabilidad es conmigo mismo. Sabemos de tu jueguito de trileros, dijo Tom. Mover activos, ocultar dinero. Eso es ilegal. ¿Lo es?, pregunté. Porque Hacienda parece pensar que todo lo que hice fue perfectamente legal. También mi abogada. ¿Y los bancos? No puedes simplemente abandonar 8 años de matrimonio, dijo Elena, con la voz quebrada. Construimos una vida juntos. No, dije. Yo construí una vida. Tú viviste en ella mientras planeabas destruirla. Hay una diferencia. El almacén se había quedado en silencio a nuestro alrededor. 47 empleados habían dejado lo que estaban haciendo para ver el drama. Pude ver a algunos de ellos grabando con sus teléfonos. David, intentó de nuevo Elena. Sé que cometí errores. ¿Tomaste decisiones?, interrumpí. Elegiste tener una aventura. Elegiste planear un divorcio emboscada. Elegiste llamarme, basura de clase obrera. Elegiste intentar quitarme todo por lo que trabajé. No fueron errores, Elena. Fueron decisiones. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó desesperadamente. Ahora vives con las consecuencias de tus decisiones, dije. Igual que yo vivo con las mías. Esto no ha terminado, dijo Tom, dando un paso adelante agresivamente. Sí, ha terminado, respondí. Porque si alguno de vosotros vuelve a contactarme, si volvéis a aparecer en mi lugar de trabajo, si volvéis a amenazar a mis amigos, haré vuestras vidas muy, muy difíciles. ¿Cómo?, exigió Viven. Sonreí,
con una expresión lo suficientemente fría como para hacerla retroceder. Soy un experto en logística, Vivien. Sé cómo mover cosas. Información, dinero, personas. Sé cómo rastrear envíos por todo el país, cómo coordinar operaciones complejas, cómo asegurarme de que las cosas terminen exactamente donde deben estar. ¿De verdad queréis averiguar lo que puedo hacer cuando me lo propongo? Se fueron sin decir una palabra más, pero pude ver en sus ojos que esto estaba lejos de terminar. Se reagruparían, harían nuevos planes, encontrarían nuevas formas de atacarme. Y yo contaba con ello. El final llegó 3 semanas después, pero no de la manera que ninguno de nosotros esperaba. Estaba en Murphys con Malik, celebrando su recuperación de la paliza que le habían dado los amigos de Tom, cuando entró Catherine Morrison. La futura exesposa de Richard era todo lo que Elena no era, segura, serena y absolutamente despiadada. Señor Chen, dijo, acercándose a nuestra mesa. Soy Catherine Morrison. Creo que tenemos algunos intereses mutuos que discutir. Malik levantó una ceja, pero no dijo nada mientras Catherine se sentaba. Sé de su situación con su ex esposa y mi marido, continuó. También sé de su pequeña aventura en París, que está programada para la próxima semana. Felicidades por su divorcio, dije con cuidado. Catherine sonrió, una expresión afilada como una cuchilla. Gracias. Richard va a perderlo todo, por supuesto. La casa, el negocio, la custodia de los hijos. Soy muy buena en lo que hago. Estoy seguro de que lo es. Pero tengo una propuesta para usted, dijo. Algo que podría beneficiarnos a ambos. Deslizó una carpeta de manila sobre la mesa. Dentro había fotografías, registros bancarios, recibos de hotel y una cronología detallada del romance de Richard y Elena. He estado documentando la infidelidad de mi marido durante meses, explicó Catherine. Tengo pruebas suficientes para destruirlo en el juicio, pero quiero más que un simple acuerdo de divorcio favorable. ¿Qué quiere? Quiero que sufra, dijo simplemente. Quiero que entienda lo que se siente al perder todo por lo que has trabajado. Y creo que usted quiere lo mismo para su exesposa. Tenía razón, por supuesto. Pero sentía curiosidad por su ángulo. ¿Qué propone? Richard y Elena se van a París mañana por la noche, dijo Catherine. Creen que finalmente son libres para estar juntos, para empezar su nueva vida. Lo que no saben es que ya he contactado a las autoridades francesas sobre la evasión de impuestos de Richard. Ha estado ocultando activos en cuentas en paraísos fiscales durante años. Eso es entre usted y él, dije. ¿Cierto? Pero ¿y si Elena también estuviera implicada? ¿Y si pareciera que le ha estado ayudando a mover dinero ilegalmente? ¿Y si fuera detenida por la aduana francesa cuando intentaran regresar a los Estados Unidos? Las implicaciones eran asombrosas. Elena podría enfrentarse a cargos de fraude internacional, procedimientos de extradición, años de batallas legales que no podría permitirse. Eso parece excesivo, dije, aunque parte de mí estaba intrigado. ¿Le parece?, preguntó Catherine. Su exesposa destruyó su matrimonio por dinero. Conspiró con mi marido para estafarle en un acuerdo de divorcio. Participó en el movimiento de activos a cuentas ocultas. Desde mi punto de vista, es tan culpable como él. Malik se inclinó hacia adelante. ¿Qué le está pidiendo exactamente a David que haga? Nada ilegal, dijo Catherine. Solo necesito algo de información. El número de pasaporte de Elena, su itinerario de viaje, sus registros telefónicos. Cosas que ayudarían a las autoridades a construir su caso. No tengo acceso a esa información, mentí. Catherine sonrió. Por supuesto que no. Pero si lo tuviera, y si lo compartiera con las autoridades apropiadas, Elena podría encontrarse en una situación muy difícil. Una que haría que su pequeño plan de protección de activos pareciera un juego de niños. Se levantó, dejando el sobre en la mesa. Piénselo, señor Chen. Pero no piense demasiado. Se van mañana por la noche. Después de que se fuera, Malik y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos. Esa mujer da miedo, dijo finalmente. También tiene razón, admití. Elena participó en los planes de Richard. Intentó estafarme. Eligió destruir nuestro matrimonio por dinero.
Entonces, ¿qué vas a hacer? Pensé en la cara de Elena cuando me entregó los papeles del divorcio. La satisfacción en su voz cuando me llamó basura de clase obrera. Los meses de mentiras y engaños que habían llevado a ese momento. Voy a darle a Catherine Morrison exactamente lo que quiere, dije. La noche siguiente, me senté en mi apartamento con un vaso de whisky y mi portátil, observando el rastreador de vuelos en mi pantalla. El vuelo 447 de Air France al aeropuerto Charles de Gaulle acababa de despegar de O'Hare, llevando a Elena y Richard hacia lo que ellos pensaban que era su nuevo comienzo. Lo que no sabían era que los funcionarios de aduanas franceses los esperaban con órdenes de arresto, solicitudes de extradición y pruebas de blanqueo de dinero internacional que los mantendrían enredados en procesos legales durante años. Lo que tampoco sabían era que Catherine Morrison nos había jugado a todos. Mi teléfono sonó sobre la medianoche. Era Jessica, llamando desde el almacén. Tío David, dijo, con la voz tensa de preocupación. Tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Del tipo en que el FBI acaba de aparecer con una orden para registrar nuestros archivos financieros. Sentí que se me caía el alma a los pies. ¿Qué están buscando? Pruebas de blanqueo de dinero, ocultación de activos y conspiración para cometer fraude, dijo Jessica. Tienen documentos que demuestran que nuestra empresa fue utilizada para mover dinero para las cuentas offshore de Richard Morrison. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Catherine Morrison no solo quería vengarse de su marido y de Elena. Quería un chivo expiatorio para los crímenes de Richard, alguien que cargara con la culpa mientras ella se marchaba limpia. Me había utilizado a la perfección. Tío David, la voz de Jessica era pequeña y asustada. ¿Qué hacemos? Miré por la ventana de mi apartamento las luces de la ciudad, pensando en Elena y Richard sentados en una celda francesa, probablemente culpándose mutuamente por su situación. Pensando en Tom y Viven, que pronto descubrirían que su hija se enfrentaba a cargos criminales internacionales. Pensando en mi negocio, mis empleados, mi nueva vida cuidadosamente construida. Catherine Morrison me había dado exactamente lo que yo quería, la destrucción completa de todos los que me habían traicionado. Simplemente se había olvidado de mencionar que yo sería destruido junto con ellos. Tío David. Llamamos a nuestra abogada, dije, y nos preparamos para la guerra. Pero mientras colgaba el teléfono, me sorprendí sonriendo. Elena había querido ver cómo me veía cuando estaba realmente enfadado. Cuando no me quedaba nada que perder. Estaba a punto de descubrirlo.